Mirada desde la protección y nutrición de cultivos. Y por eso quiero invitar aquí a este escenario a Mauricio Rodríguez, PhD, director de Asuntos Científicos para América Latina en CropLife Latin America, Rafael Aramendi, gerente general y socio en Suricata, Freddy Garcés, director de Cenicaña, Beatriz Arrieta, directora global de cadena de valor y encadenamiento de Bayer División Crop Science, y a María Elena Latorre, directora de la Cámara Procultivos de la ANDI, quien además será la moderadora de este espacio. Bienvenidos, recuerden el tiempo en el monitor y gracias por estar aquí. ¿Aló? Un gusto saludarles. Gracias por esta oportunidad de ser la moderadora de este espectacular panel. De aquí, de acuerdo a lo que nos dijo Cecilio, de aquí van a salir muchas ideas, muchos comentarios acerca de la comida. No solo lo que desayunamos, sino almuerzo, comida y además nuestras generaciones futuras. Así que quiero contarles un poco la dinámica. Nosotros hicimos una preparación para ser juiciosos con el tiempo. Voy a tener un cronómetro humano activo, cada 3 minutos una alarma para que cada panelista no pase los 3 minutos. Y por supuesto nos vamos a ir con 3 bloques en donde necesitamos hacer el tránsito porque desde ayer y todo lo que ha ocurrido en la COP definitivamente sabemos, la agricultura es la transformación para el mundo. Ayer decía alguien, no es el pasado que pasó, los estudios que son valiosísimos, economista, psicóloga lo digo, sino el futuro. Vamos hacia el futuro, ¿qué va a pasar con nuestra agricultura? Y es tan transformadora que no solamente es de números, productividad, que es importantísimo, sino que es la guardiana y será la guardiana de toda nuestra biodiversidad colombiana. Por esa razón, con nuestros panelistas en materia de innovación, que es impajaritable, realmente ya no es una opción, es realmente imperativo la innovación para tener ese balance y ese equilibrio entre rentabilidad y cuidado y conservación de los ecosistemas. Y por otra parte, la coexistencia entre productividad y biodiversidad más rentabilidad realmente se puede. Entonces, con los panelistas en este primer bloque, 3 minutos, por favor, permítanos conocer desde su perspectiva qué logro tienen al respecto sus instituciones para que podamos empezar a transitar por estos 3 bloques. Entonces vamos en este primer turno de allá para acá. Mauricio, por favor. Bueno, mucho gusto, María Elena. Primero que todo, muchísimas gracias a ti por moderar esto y por la invitación. Nuevamente, mucho gusto a todos. Mauricio Rodríguez, director de Asuntos Científicos para América Latina de CropLife. Bueno, creo que lo que primero quiero compartirles, lo primero que quiero mencionar es cómo estamos en una época bastante interesante. Por supuesto, tenemos el reto en la agricultura de alimentar a una población creciente, como nos mencionaba Cecilio hace unos momentos, pero también tenemos una situación en la que la agricultura está siendo identificada como un elemento central en muchos de los retos que tiene la humanidad en este momento. Entonces, se asocia la agricultura con el cambio climático, se asocia la agricultura con pérdida de biodiversidad, se asocia la agricultura con el consumo excesivo de agua, que vale la pena aclarar, no es consumo, la agricultura transforma el agua, ¿cierto? ¿La transforma en qué? Pues en alimentos. El agua no se desaparece, no se sale del planeta, el agua permanece aquí. Pero bueno, el punto es que tenemos también herramientas a las que tenemos que echar mano para sacar adelante estos retos. La agricultura no solo son problemas, la agricultura también es parte de la solución de estos retos. Entonces, no olvidemos también y no vilifiquemos tanto la agricultura, porque agricultura venimos haciendo hace 10.000 años y los agricultores han sido los custodios de esos agroecosistemas durante 10.000 años. No son irresponsables, no lo han sido, su subsistencia depende del cuidado de esos agroecosistemas, pero como mencionaba, ahora tenemos nuevas herramientas. Entonces,
nuevas herramientas gracias a esa nueva manera de analizar y de consolidar la información que tenemos. Entonces ahora podemos hablar de cosas como la agricultura positiva, la agricultura regenerativa, agricultura positiva con la naturaleza, quiero decir, agricultura regenerativa, agricultura de precisión. Entonces tenemos muchas herramientas al alcance de los agricultores a través de las cuales podemos apoyarles en nuevas maneras de atender esa necesidad, primero que todo, no solo de la sostenibilidad, sino también de atender a una creciente demanda de alimentos, o sea, seguridad alimentaria. Entonces, tenemos que enseñarle y apoyarlos en cómo utilizar estas técnicas de agricultura positiva con la naturaleza a través de educación, a través de apoyo, a través de incentivos, como decían algunos de los panelistas del grupo anterior. Entonces, hay muchos ejemplos de esto. ¿Qué es agricultura positiva con la naturaleza? Ustedes se preguntarán y seguramente algunos de mis colegas les van a explicar esto mejor que yo, pero existe la agroforestería, no es un término nuevo, eso es algo que se viene aplicando en muchas regiones, en muchos países, incluyendo Colombia, incluyendo países de América Latina, desde México hasta Argentina, los cultivos de cobertura, el manejo integrado de plagas. Entonces, agricultura positiva con la naturaleza tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, cómo hacer que la agricultura y la naturaleza no compitan, cómo hacer que la agricultura se combine con estas herramientas que tenemos, por ejemplo, entonces en cultivos, en agroforestería, pues sembramos árboles donde crece el ganado para proporcionarle mejores fuentes de retención de agua, de fijación de carbono, de sombra, digamos, bienestar al ganado y fuentes adicionales para los agricultores. Entonces, lo que quiero decir con este mensaje, antes de dar la palabra a mis compañeros aquí en el panel, es las herramientas existen y tenemos la posibilidad de hacer que los agricultores, a través de esa capacitación y a través de los incentivos, las adopten, entendiendo que adoptar esas nuevas visiones de agricultura positiva con la naturaleza, por ejemplo, ayudan no solo a la sostenibilidad, sino a la rentabilidad y a la productividad de los cultivos. Entonces, tenemos que hacerlos partícipes de esa transformación que además les va a favorecer en su economía, en sus oportunidades de un mejor sustento y por supuesto contribuyendo a la seguridad alimentaria. Bueno, José, coloca el ruido a la alarma, por favor. Sí, es que no se escuchó. No la escuché. Bueno, la alarma no la escuché. Vamos, por favor, con Freddy. Logros, perspectivas desde Cenicaña en este primer bloque. Marina, muchas gracias y buenos días a todos. Yo quiero hablarles, lo mencionaste, hay que pensar en el futuro y para pensar en el futuro hay que anticiparse en la realidad que estamos viviendo. Esa historia se vivió en Cenicaña hace 47 años cuando existía un problema que nos podía afectar y en ese momento se invirtió en innovación y desarrollo para la sostenibilidad. Cenicaña ha venido trabajando conjuntamente con ingenios y cultivadores desde ese momento, 12 familias que dependen del sector y 13 ingenios que le aportan a la sostenibilidad de la región en diferentes desarrollos desde el campo hasta la fábrica. Gracias a ese esfuerzo se ha podido duplicar la productividad en Colombia. Pasamos de 0.5 toneladas de sacarosa hectárea mes a 1.1 toneladas de sacarosa hectárea mes. Al mismo tiempo hemos reducido el uso de diferentes recursos tan preciados, por ejemplo, como el agua, lo hemos reducido en un 50%. La carga química de fertilizantes también la hemos reducido ya en un 50%. Utilizamos diferentes fuentes orgánicas para fortalecer la salud del suelo. Venimos trabajando, como lo dijo el día de ayer Claudia Calero, en soluciones basadas en la naturaleza desde hace más de 7 décadas en control biológico y tenemos un manejo integrado basado o haciendo énfasis en el control biológico de insectos plaga. Para que tengan una idea, en una hectárea liberamos alrededor de 180.000 individuos o agentes de control biológico cuando tenemos algún problema con un insecto plaga. También hemos trabajado mucho con agricultura digital, agricultura de precisión, ya llevándonos un poco más al uso eficiente de los recursos y entender el agroecosistema.
de manera espacial y temporal hemos entendido muy bien la oferta. El día de ayer Paula nos hablaba que teníamos que tener un enfoque sistémico y pues de hace muchos años, desde el 2001, venimos en una agricultura específica por sitio. Esa agricultura específica por sitio hace énfasis en entender el suelo y la oferta ambiental. Y pues hemos podido identificar 167 zonas agroecológicas, 3 megaambientes y 7 zonas climáticas. Con base en eso se han desarrollado productos como nuestras variedades que ocupan el 99% del área en este momento y tecnologías de manejo específicas para esas condiciones, bajo un enfoque de agricultura específica por sitio muy orientado actualmente a la agricultura digital. Lo llevamos a la cosecha. En la cosecha, para mejorar esa eficiencia operativa y reducir la huella de carbono, hemos invertido en tecnologías de comunicación que nos ayudan a ser precisos en la operación, y en las fábricas hemos aumentado también las eficiencias en el uso de recursos como el agua, reduciéndolo en un 29%, haciendo siempre énfasis en la economía circular. Excelente, Freddy. Vamos con Bayer, perspectivas y logros desde Bayer en el primer bloque. Muchas gracias, María Elena, es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Desde la producción agrícola hay muchos desafíos y quiero referirme a algunos de ellos que son transversales a todas las empresas, no a Bayer, sino a todas las que estamos en este ejercicio de producción de alimentos, y creo que la educación y la transferencia de tecnología a los agricultores es uno de los dolores grandes que tiene nuestra agricultura, especialmente para los medianos y pequeños agricultores. Ellos no tienen acceso a toda la información ni a créditos que les permitan ejercer e implementar todas estas herramientas de innovación. Hay un punto adicional y es, creo que en el panel anterior hablaban de trabajar con los jóvenes. Y uno de los retos también y de los desafíos grandes que tiene nuestra agricultura es la disponibilidad de conexión rural. La mayoría de herramientas llegan a través de tecnología digital, y si no tenemos esa conectividad, pues los agricultores no tienen cómo acceder a toda esta información y a realmente emprender ese ejercicio de transformación. Hay muchísimos más, yo quiero tocar estos tres, pero como decía la doctora Julia ahora al principio, no todo es negro, no todo es difícil, y a pesar de todos estos retos, hay ejercicios interesantes de producción que estamos desarrollando, no solos, porque creo que el pensar que una sola empresa puede solucionar el problema de un país o del mundo es imposible. Y a pesar de todos estos retos, nos hemos unido varias empresas en un ejercicio, en una iniciativa que tiene el Foro Económico Mundial, que se llama Food Innovation Hubs, y tenemos el primer ejercicio exitoso en Colombia. Hay 9 alrededor del mundo, y Colombia es el único que ha logrado avanzar en la implementación de un sistema de agricultura regenerativa, utilizando como base los cultivos de papa y cebada. Y es posible no solo llevarle la conectividad a los agricultores, porque está una empresa como Microsoft dentro del proyecto, pero también le llevamos toda la innovación en cuanto a todo lo que hemos hablado nosotros. Manejo integrado de plagas. Los agricultores son capaces y están produciendo sus propios bioinsumos. Entonces estamos realmente implementando todo esto que estamos hablando aquí de manera de herramientas biológicas, como nos decía el doctor Cecilio. Es posible hacerlo y es posible reducir la carga química de los cultivos. Claro que es posible. Hay que hacer un manejo racional, y lo más bonito es que tenemos el ejercicio hecho ahora en Colombia, en Boyacá, junto con PepsiCo, Bavaria y Microsoft. Gracias, Beatriz. Rafa, por favor. Bueno, muchas gracias, María Elena y la Andy, muy amables por la invitación. Mi nombre es Rafael Aramendi y yo dirijo una consultora internacional en ciencias de la vida. Y quiero plantear un tema, es por qué es necesaria la innovación en la agricultura. Y para dar un poco respuesta a eso, creo que es importante reflexionar en el modelo actual de desarrollo. Nuestro modelo actual de desarrollo, el que nos lleva a la crisis actual, pues simplemente es un modelo lineal en el que nosotros producimos, consumimos y desechamos. Y
en ese estilo de desarrollo del planeta, pues estamos en una crisis ambiental, en una crisis climática, en una crisis de sobrepoblación. Números rápido, somos 8.000 millones de personas, vamos a ser 11.000 millones de personas en el 2011. Ayer decía el director de la FAO aquí en la COP, 700 millones de personas se acuestan con hambre. Estamos en una crisis climática donde los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura no los vamos a lograr. Y ante esos 3 factores, y adiciónele a usted a esto el tema de que los combustibles fósiles están en decadencia, y adiciónele a usted eso, necesitamos nuevas fuentes de energía. Y en la agricultura está la solución, pero ¿dónde está el problema? En que la agricultura necesitamos desacoplarla de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí está una parte del problema. Yo necesito una agricultura rentable, sostenible y ambientalmente útil al planeta, pero desacoplándola de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son algunas de las herramientas? Voy a plantear simplemente una. El tema de bioeconomía, lo han dicho en muchos foros, es concretamente una de las mejores herramientas porque me permite a mí conciliar productividad agrícola, rentabilidad y sostenibilidad. Entonces, es bien importante que pensemos la agricultura como una agricultura basada en bioeconomía. América Latina tiene un aporte muy, muy importante que dar en el tema de bioeconomía. Y si esa bioeconomía la desarrollamos junto con otras tecnologías o con otras prácticas agrícolas, llámese esto agricultura positiva, como lo decían acá, llámese esto soluciones basadas en la naturaleza, vamos a lograr una agricultura desacoplada de gases de efecto invernadero, que ese es nuestro mayor problema. Pero a esto le tenemos que sumar también que el modelo bajo el cual nosotros estamos hablando hoy no debe continuar siendo un modelo lineal, no debe ser un modelo que produce, consume y desecha, sino un modelo circular. Ese modelo circular lo que hace es simple y llanamente que usa productos, subproductos y desechos de otras industrias como materia prima de otros procesos industriales. Voy a poner ejemplos. De caña estamos haciendo fertilizantes, de caña estamos haciendo bioplásticos, de los productos amazónicos como el azaí, estamos usándolos en medicina. Entonces, ahí están un poco los elementos que quería plantear. Bueno, ya es que no suena la alarma. Y quienes se rieron, esto es porque en analogía al cambio climático, cuando uno tiene juventud acumulada, porque no queremos que calculen nuestra edad, ¿no, Claudia? Como decías ayer, entonces eso ayuda a refrescar un poco la juventud acumulada de este momento. Entonces se rieron, doy la explicación. Bueno, y en analogía también un poco el tema de agricultura regenerativa, prácticamente lo que acabamos de escuchar con estos ejemplos, esta perspectiva de varias organizaciones tan importantes como las que me acompañan, sí podemos tener ese equilibrio entre biodiversidad, rentabilidad, productividad, también bienestar del capital humano, porque no nos podemos olvidar, los agricultores necesitan tener más cosechas, ganar más, y nosotros como consumidores, a nadie le gusta que en la papa esté deliciosísima, la abre y encuentre uno incluida la proteína. Eso sí, enseguida la desechamos del plato. Entonces, realmente necesitamos que las prácticas sostenibles que están en el campo sean ganadoras. Y yo sí quisiera en este segundo bloque, para seguir demostrando que sí podemos tener ese balance, que aquí mis panelistas ejemplares, porque se dan cuenta cómo están cumpliendo el tiempo, o sea, ejemplares, nos cuenten prácticas, los casos de éxito que han tenido para poder demostrar ese balance y que definitivamente nuestros agricultores van a tener su bienestar, nosotros nuestros alimentos y nuevamente balance entre productividad, rentabilidad y cuidado de nuestro ecosistema. Entonces empecemos ahora, Freddy, por favor. Bien, muchas gracias, María Elena. Pues esas prácticas sostenibles ganadoras arrancan con las variedades. Nuestras variedades han incrementado significativamente la producción, como les mencioné anteriormente. Nosotros somos el país con mayor productividad por unidad de área a nivel mundial. Esa ganancia pues, nos ayuda a reducir mucho la huella de carbono que mencionábamos ahorita en el panel.
Solamente midiendo ese indicador en el sector agroindustrial hemos dejado de emitir casi 1 millón de toneladas de CO2 equivalente y gracias al esfuerzo que hace la agroindustria y el país con las políticas, sobre todo el uso de biocombustibles en la oxigenación, hemos dejado de emitir alrededor de 9 millones de toneladas de CO2 equivalente, que es a más o menos 64 millones de árboles que equivaldría. Hay una serie de acciones en las cuales venimos trabajando, el control biológico, como les mencionaba hace un rato, que evolucionó al control biológico por conservación, de esas prácticas que ayudan a regenerar también el paisaje. Nosotros, el día de ayer Claudia lo presentaba, hay una propuesta de 890 kilómetros de corredores que ya hemos venido trabajando desde hace varios años. Esto no es nuevo, hay familias que llevan 30 años haciendo ese trabajo, pero queremos conectar esos corredores que ya existen, 80 humedales, 13 ríos tributarios, y allí vamos a encontrar realmente una apuesta para regenerar ese paisaje y aportarle a esas soluciones basadas en naturaleza en las cuales hemos venido trabajando. El ejemplo de esos es el corredor Amay-Menima, donde hemos encontrado más de 283, 86 especies de agentes de control biológico, de los cuales 3 actúan directamente en el cultivo de la caña de azúcar. Uno de ellos es responsable del 60% del control de nuestra principal plaga que tenemos en el cultivo. Y pasando ya al manejo del suelo, cuando hablamos de regenerar el suelo, pues nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en eso. Aplicamos compost, nosotros producimos compost alrededor de 350.000 toneladas al año, que se aplican alrededor de 7 toneladas en el campo anualmente. Eso lo combinamos con la aplicación de un subproducto de esa economía circular que mencionaban ahorita, que equivale prácticamente a 20.000 toneladas de cloruro de potasio que se han dejado de aplicar gracias a la aplicación de la vinaza. También hemos venido incorporando muchos residuos agrícolas de cosecha. Como ustedes bien lo saben, el cultivo de la caña es un cultivo muy productivo y anualmente se entregan al sistema 30 toneladas de residuos que son incorporados al suelo, enriqueciendo obviamente el microbioma. Eso, pues sumado a esa necesidad de medir la huella de carbono que mencionaban ahorita, y al uso de otras tecnologías que nos ayudan a ser mucho más eficientes en los procesos, para mitigar el impacto que pueden tener diferentes temas como la variabilidad y cambio climático. Entonces lo dejo allí para luego contar un poco más de ese tema. Gracias, Freddy. Bayer, por favor. Nosotros en Bayer tenemos el objetivo no solo de implementar la agricultura regenerativa, sino de escalarla y llevarla a muchas áreas de producción. Lo hacemos a través de la implementación de 4 prácticas básicas. La primera es no mover mucho el suelo y ajustar la preparación del suelo a las necesidades del agricultor, generando el menor movimiento posible. La segunda es la rotación de cultivos. La tercera es el uso de cultivos de cobertura y la cuarta es la optimización de insumos agrícolas. Con estas 4 prácticas nosotros tenemos establecidos unos indicadores claros de agricultura regenerativa y quiero referirme específicamente al trabajo que estamos haciendo en banano, en Colombia y en Centroamérica, en donde tenemos, primero que todo, yo tengo que demostrarle al productor que esta implementación de estas prácticas le genera dinero. Como decían en el panel anterior, debemos volver la agricultura regenerativa un ejercicio rentable para el agricultor. Y ese es el primer objetivo y el primer indicador que tenemos dentro del programa de agricultura regenerativa de Bayer. En el caso específico de banano, hemos logrado un aumento entre el 12 y el 20% de productividad medida en peso del racimo del banano. Cuando el racimo pesa más, necesito menos bananos para llenar la misma caja de 20 kilos. Entonces, ahí es donde se empieza a ver el beneficio para el agricultor. Tenemos indicadores claros de salud del suelo. Hay 4 indicadores y me quiero referir a uno específicamente. Hacemos monitoreos del microbioma que hay en el suelo, asociados con una empresa española que se llama Biomakers, y ellos lo que nos hacen es una radiografía exacta de la genética que hay en el suelo, de esa cantidad de microorganismos que hay, y no solo nos dicen cuánto hay, sino qué función tienen.
Entonces, dentro de esos microorganismos hay poblaciones, por ejemplo, que se encargan de volver más disponibles ciertos nutrientes. Entonces, yo con estas prácticas puedo aumentar esas poblaciones y al tener más disponibles los nutrientes, necesito menos fertilizantes y puedo utilizar fertilizantes muchísimo más eficientes para poder hacer el ejercicio. En cuanto a carbono, tenemos un indicador muy interesante y estamos estableciendo la línea base de secuestro de carbono a partir de un buen manejo del suelo. Como les digo, todo esto está relacionado con productividad y con cuidado del medio ambiente, pues que es el tema que nos tiene hoy aquí sentados. Gracias, Beatriz. Rafa, por favor. Bueno, yo creo que prácticas ganadoras no es una sola práctica, es una suma de prácticas ganadoras. Me voy a referir a 3 en particular. Uso de bioinsumos en la agricultura. Cecilio lo llamaba biorracionales, pero en general voy a dar el nombre bioinsumos como un nombre genérico. El uso de bioinsumos, llámese esto bioinsecticidas, biofungicidas, bionematicidas, bioacaricidas. Importante y prioritario porque no podemos ni vivir de agricultura orgánica, los números ahí están puestos en la mesa y sabemos que no dan, pero necesitamos combinar agricultura convencional, productos fitosanitarios convencionales con estos nuevos productos. América Latina, Brasil es el campeón en América Latina en este tema de insumos biológicos y hay que seguir y hay que continuar avanzando en la adopción de estos bioinsumos. Primer elemento. Segundo elemento, soluciones basadas en la naturaleza. Por acá lo mencionaban, puede ser paisajes multifuncionales, pueden ser paisajes modificados, las 3 o 4 categorías de soluciones basadas en la naturaleza, pero ahí cabe manejo integrado de plagas, lo mencionaba Alejandro, cabe agroforestería, caben corredores biológicos, por ejemplo, dentro de zonas de cultivo, eso es normal, se usa, se hace, cabe agroforestería en ecosistemas que son frágiles o degradados. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, ¿cuál es importante? Agricultura climáticamente inteligente. Y ahí, en este campo de agricultura climáticamente inteligente, agricultura de precisión, drones, blockchain para hacer tracking de la cadena agrícola. Es una suma de cosas lo que finalmente nos puede llevar a que tengamos esa agricultura que les mencionaba desacoplada de gases de efecto invernadero. Mauricio, por favor. Perdón, pongo mi timer de 3 minutos, me meto en problemas. Creo que ese timer de allá está un poquito loco, entonces creo que voy a confiar mejor en el mío. Bueno, estamos en una encrucijada, decíamos hace un momento, ¿cierto? De la agricultura y hablamos de tener que alimentar a una población en crecimiento, pero mencionábamos también que la agricultura es parte de la solución. Entonces, justamente lo que tiene que atender la agricultura en este momento es esa necesidad de restaurar, de recuperar los sistemas. Entonces, la agricultura regenerativa justamente es eso, va más allá de la sostenibilidad y se trata de reconstruir y revitalizar entonces los suelos, como mencionaban mis compañeros en el panel aquí arriba, pero revitalizar también los cuerpos de agua, no solo los suelos para la agricultura, pero los cuerpos de agua alrededor de los agroecosistemas y también las comunidades. No olvidemos que las comunidades hacen parte de los agroecosistemas. O sea, nosotros mismos, las personas que trabajamos en agricultura, tenemos que ser parte de los beneficiarios de la agricultura regenerativa. Entonces, ya hemos mencionado, hemos visto muchas, no solo Bayer, de hecho, otras empresas de miembros de CropLife Latinoamérica tienen grandes proyectos muy ambiciosos a nivel global y ciertamente también en América Latina, en varios países en este sentido. Entonces, agricultura regenerativa, ¿cómo se ve en el campo? Entonces, hablábamos de agroforestería no creo que no hemos mencionado, cultivos de cobertura se ha mencionado, pero sistemas silvopastoriles, por ejemplo, también. Todas estas plantas que se asocian a los agroecosistemas ayudan a capturar carbono, simplemente por virtud, por ejemplo, de la fotosíntesis, ¿cierto? La fotosíntesis quiere decir las plantas absorben el CO2 de la atmósfera y la transforman en oxígeno, pero también ayudan a fijar el carbono en los suelos de ese CO2. Entonces, sé que algunas de estas compañías de CropLife también están desarrollando tecnologías, por ejemplo, para ayudar en la fijación de nitrógeno con biotecnología. Ahora que mencionamos el tema de biotecnología, después de 30 años y de toda la demostración científica, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos hace unos años publicó un proyecto de justamente 3 décadas de estudio demostrando que la biotecnología no causa efectos adversos al medio ambiente. Esos
Recuerdo cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, hablaban de la Frankenfoods, entonces le ponían a uno un ratón con una oreja en la espalda o cosas así, asustando a la gente sobre las tecnologías. Entonces, el acceso a las tecnologías es lo que va a hacer la agricultura regenerativa posible. Entonces, no podemos seguir pensando en soluciones de agricultura regenerativa si no estimulamos con políticas también la adopción de esas tecnologías, de manera que los agricultores puedan ver esos beneficios de adoptar estas tecnologías. Entonces también, nuevamente vuelvo y reitero, hablaba yo de educación, entonces tenemos que capacitar a los agricultores en estas tecnologías, pero tenemos que hacerlos partícipes de esos incentivos. Entonces, políticas que no solo promuevan, sino que realmente incentiven la adopción de este tipo de prácticas por parte de los agricultores, como pues reconociendo, por ejemplo, agricultores que provean servicios ecosistémicos, por ejemplo, ayudar ¿cómo se dice?, al apoyo, digamos, a la supervivencia de polinizadores alrededor de los cultivos y otros servicios ecosistémicos, incluso ayudando como mencionaba, a la captura de carbono o a la fijación de nitrógeno. Entonces, hay muchas prácticas que los agricultores pueden adoptar fácilmente, económicamente, pero tienen que convertirse en parte de su ingreso también, no como una cajita que chequeamos que el agricultor dice, bueno, tengo que hacer un borde floral. No, ¿qué de lo que estoy haciendo me puede generar un ingreso adicional? Entonces, la incorporación de estas soluciones como parte del ingreso adicional que genere mejor oportunidades de subsistencia para los agricultores. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que imaginar como una agricultura que florezca junto con la naturaleza, una explotación agrícola que contribuya a la restauración de los agroecosistemas, de la salud del planeta, donde cada cosecha no solo genere un... No, Speech creo que eso sí like fue this. algo accidental. No, hasta allá no llegamos con el cuidado del tiempo, ingeniero Rafael. Gracias, Rafael. Aló. Pero aprovechemos, Sí. entonces empecemos el siguiente. Entonces, donde bloque. cada cosecha no solo produzca, sino genere resiliencia también, como mencionaba yo, en las comunidades, y donde donde esa promesa de la agricultura regenerativa se convierta en una realidad a través de esa asociación, digamos, entre diferentes actores. Gracias, Mauricio. Muchas son las experiencias individuales, el trabajo es valiosísimo y lo digo por los panelistas que aquí ustedes lo escucharon, pero hay un reto que lo decían ayer, hoy, en diferentes escenarios de la COP y definitivamente, ¿cómo realmente podemos volver escalable estos casos de éxito? O sea, encontrar el caso de la caña, y yo revisaba cuando preparábamos el panel, cuando uno se compara con los competidores internacionales, caña colombiana está de tú a tú en la productividad. En todos los productos, cultivos que tenemos en Colombia todavía tenemos una oportunidad muy importante de mejorar la productividad, entre un 25 hasta 80% dependiendo del cultivo y la región. Pero entonces para ir a toda la agricultura necesitamos ese trabajo conjunto, esa visión de un objetivo común, una toma de decisión colaborativa, colectiva, eso suma más. Entonces yo voy a este tercer panel, 3 minutos cada uno, por favor. Como reflexión, invitemos a que aquellas prácticas exitosas que se pueden escalar, ¿qué llamado puede tener para que sea una colaboración intersectorial? Cuéntenos y denos esa reflexión, 3 minutos cada uno desde su óptica, por favor. Empecemos por acá, por favor. Gracias, María Elena. Pues yo les voy a hablar con hechos de un esfuerzo intersectorial que ya inició. Hace un rato Mauricio hablaba de las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2. El cultivo por su misma naturaleza es muy eficiente fijando carbono de 135 toneladas, fijamos 80 toneladas y esas 80 toneladas por diferentes acciones se emiten 47 por acciones biogénicas y antropogénicas y en el sistema pues nos quedaría el resto. Entonces ahí hay una oportunidad solamente con el cultivo y ese esfuerzo sumado a la experiencia que tenemos en la agricultura, en el sector, llevó a que en un proyecto nacional en el cual están en este momento 10 gremios, 9
9 sistemas productivos liderado por el Ministerio de Agricultura, apoyado por el CIAT, en el cual estamos diferentes instituciones de los principales cultivos de Colombia, los más priorizados. Estamos en una apuesta que se ha financiado con $100 millones para trabajarle entre todos en agricultura climáticamente inteligente, como lo mencionábamos ahorita, en agricultura digital, fortalecer todos los temas relacionados con germoplasma y variedades resilientes a esta variabilidad que más nos afecta y sobre todo ese clima extremo que nos está afectando mucho en la estabilidad de la producción. También todos los temas asociados con transferencia, fortalecer la extensión. En estos días hemos escuchado en diferentes paneles que la agricultura realmente le falta mucho ese apoyo desde la transferencia de tecnología. Entonces ese es un ejemplo nacional. Y otro ejemplo regional que quiero compartirles se llama Colombia Bioconecta, por una apuesta por la biodiversidad de manera particular, donde todos en la agricultura y las soluciones basadas en la naturaleza, en los corredores biológicos, la economía circular, la transición energética, que realmente allá hay una apuesta local muy valiosa, yendo más allá de la producción de etanol, la producción de hidrógeno, la producción de biogás, la producción de combustible sostenible de aviación, que en nuestro sector realmente tenemos una oportunidad maravillosa, termina siendo una apuesta realmente ya local donde todos podemos poner. Entonces los invito a que por favor nos busquen los que estén interesados en esas apuestas futuras verdes, que nos aliemos para seguir trabajando por una región sostenible y verde por naturaleza. Gracias por ese llamado a la acción. Bayer, por favor. Creo que el ejemplo que les conté del Food Innovation Hub, en donde estamos Microsoft, PepsiCo, Bayer, nosotros, y estamos coordinados por el CIAT, hemos dado un buen resultado. El primer ciclo de producción de cebada obtuvo el doble de productividad para los agricultores, además de poder medir los otros indicadores de agricultura regenerativa. Entonces creo que este ejercicio es un ejemplo de cómo entre todos, si todos tenemos el mismo objetivo y todos vamos realmente a trabajar por el agricultor, para el agricultor, con todos los beneficios ambientales que hay alrededor del trabajo en conjunto entre varias empresas, eso es lo que realmente nos va a permitir escalar este tipo de ejercicios. Dentro de la cooperación, nosotros hace 7 u 8 años trabajamos con el IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, y en la página de internet del IICA tenemos un curso gratis para los agricultores en buenas prácticas agrícolas. Ese curso se llama ByGap y está disponible para todos los agricultores. Hemos entrenado a muchísimos agricultores en toda Latinoamérica y es un ejemplo de cómo ese objetivo de trabajar en conjunto entre varias entidades podemos hacer realidad, llevarle la información al agricultor y el hacer efectiva esa transferencia de tecnología. Dentro del Food Innovation Hub, ahora vamos a empezar otro ejercicio diferente aquí en el Valle del Cauca. El aliado principal es Cargill, vamos a trabajar en la producción de maíz para alimentar a los pollos de Cargill y vamos a hacerlo dentro de este mismo concepto de agricultura regenerativa. Entonces la invitación es que los que quieran saber más, yo voy a estar aquí los 2 siguientes días y con mucho gusto les puedo contar todos estos buenos indicadores que tenemos en donde vale la pena unirnos y trabajar todos por este tema de la biodiversidad y por mejorar las condiciones de nuestros agricultores. Gracias, Rafa, por favor. Gracias. Bueno, elementos para la acción. El primero, y voy a dar una perspectiva un poco diferente, el primero, en el tema de los bioinsumos necesitamos estabilidad regulatoria, es decir, son acciones muy, muy importantes. Necesitamos disminuir la heterogeneidad regulatoria en el tema de los insumos y esto es un llamado fundamental a las entidades de gobierno y a las asociaciones. No, estamos frenados, parados, lo decía muy bien Cecilio, en el tema de bioinsumos se necesita regulación diferencial, nos están midiendo con la misma vara que miden a los productos de protección convencional, de base química convencional, y eso no nos permite avanzar y eso no nos permite ser competitivos. Primer elemento. Segundo elemento, necesitamos fomentar infraestructura de escalamiento y de producción de estos productos. Es muy importante. Tenemos, y ahí valga la aclaración,
tenemos experiencias fallidas en el continente americano, tenemos experiencias fallidas de producción de plantas, de bioinsumos artesanales. Aquí nomás en Ecuador se han quebrado 2 plantas en los últimos años de producción de insumos. ¿Por qué? Porque no dan la seguridad, la eficacia y la calidad que este tipo de productos requieren. Entonces, aprendamos de los errores del pasado. Necesitamos trabajar de manera conjunta todos los actores, gobierno, empresa privada, agricultores, agremiaciones, pero ¿en pos de qué? En pos de una agricultura que beneficie a todos los actores. Yo los invito a un trabajo conjunto. Nosotros desde la empresa, por ejemplo, tenemos a disposición todo esto que les he comentado de bioeconomía, está en la página web de nuestra empresa www.suricata.com.co, ahí van a ver la cantidad de cosas que hacemos, están de libre disposición, las pueden descargar libremente, todo esto que les he contado está ahí para que ustedes lo consulten y lo usen. Gracias, Rafa. Mauricio, por favor. Creo que ya sirve, gracias Rafael. Bueno, digamos que en este tema de la cooperación intersectorial, pues tenemos que pensarlo de esa manera, tenemos que pensar, siempre han estado separados un poco el tema de la conservación ambiental o de la biodiversidad y la producción agrícola. Entonces tenemos una oportunidad en este momento, reconociendo lo que estamos discutiendo aquí, los ejemplos que nos han dado aquí en este panel, de desarrollar iniciativas que realmente integren esa cooperación, esa integración entre los diferentes sectores académicos, científicos, por supuesto los formuladores de políticas, los líderes empresariales y las comunidades. Entonces, vuelvo e insisto, no olvidemos que en esta conversación tenemos que integrar también a las comunidades. Entonces, hay muchos ejemplos, podemos pensar en muchas cosas, unas que se me ocurren fácilmente. Por ejemplo, tenemos que aumentar, decíamos, la educación, ¿cierto? La capacitación de los agricultores en estos temas. Qué fácil que los ministerios de educación o el gobierno a través de diferentes incentivos, por ejemplo, promuevan que estudiantes tanto de pregrado como de posgrado realicen sus tesis educando, enseñándole y desarrollando proyectos que le dejen esas capacidades a los agricultores en manejo integrado de plagas, en buenas prácticas agrícolas, en agricultura regenerativa, en cómo sembrar brotes florales, porque podemos tener árboles que ayuden a prevenir la escorrentía de insumos químicos hacia los cuerpos de agua, hacia los ríos, etcétera. Entonces, todo ese tipo de proyectos se pueden incentivar muy fácilmente con muy bajo costo. La industria de protección de cultivos está muy comprometida en estos esfuerzos. Cada año en América Latina formamos o capacitamos en buenas prácticas agrícolas, en manejo integrado de plagas y en todos estos temas que estamos discutiendo a más de 200,000 personas en América Latina. Estamos recogiendo más de 80,000 toneladas de desechos plásticos con una inversión de más de 20 a 25 millones de dólares al año para poder no solo recoger, sino reciclar y darle un uso adecuado en un concepto de economía circular a esos productos y a esos desechos plásticos producto, digamos, del uso de los insumos agrícolas. En esta COP se está discutiendo, por ejemplo, en esta Meta 7, un tema muy importante. La Meta 7 habla de polución, de cómo disminuir la polución, la contaminación en español, polución en inglés, la contaminación. Entonces, en este tema, en esta meta han incluido cómo disminuir por ejemplo, a los agroquímicos, a los plaguicidas. Resulta que es una mala concepción y es un mal mensaje. Los agroquímicos que se utilizan legalmente cumplen con unos requisitos de evaluación de riesgo, tanto ambiental como en salud, y son normados y son vigilados por las autoridades. No hacen parte de la contaminación. Contaminación es cuando se usa indiscriminadamente, cuando se usa erróneamente un producto plaguicida. Entonces, realmente tenemos que pensar esto de una manera más integral y más sostenible. Las empresas de CropLife están invirtiendo desde hace un par de años en proyectos de manejo sostenible de la agricultura, más de 13 millones de dólares en proyectos en África, en Asia y en América Latina. Entonces tenemos proyectos en Egipto, en Marruecos, en Vietnam, en Tailandia, en América Latina. Tenemos en Chile, Guatemala y muy próximamente con el liderazgo y acompañamiento y apoyo de la Cámara de Procultivos de la ANDI, también en Colombia vamos a tener nuestros proyectos de agricultura sostenible para demostrar e incorporar con hechos que realmente impacten positivamente a los agricultores y sobre todo a los pequeños agricultores
los beneficios de estas prácticas sostenibles en la agricultura y que promuevan y ayuden en la conservación de la biodiversidad. Así que tenemos muchas iniciativas en marcha y necesitamos ese reconocimiento del público y de las autoridades de que la agricultura no es el enemigo. La agricultura es algo necesario, es lo que nos tiene en este momento avanzando y aquí reunidos como sociedad. Entonces tenemos una oportunidad grandísima de entender que la agricultura, más que problema, es también parte de la solución, con unas modificaciones que están al alcance de nuestras manos. Así que creo que con eso cierro. Bueno, Gracias. pues nosotros hemos preparado de esta manera este diálogo porque es definitivo. La agricultura sí puede ser sostenible, sí va a ser nuestro futuro si desde hoy visionamos que debemos trabajar con buenas prácticas, que además la innovación, la tecnología no puede faltar, porque necesitamos mejorar las productividades, pero en equilibrio, y se puede con todos estos maravillosos ejemplos, cuidando los ecosistemas. Y permítame un minuto en el sentido de que definitivamente el manejo integrado de plagas, de enfermedades y malezas en este país se puede hacer realidad si logramos lo último que mencionaron nuestros panelistas, el trabajo colaborativo con el gobierno. Necesitamos los insumos biológicos. El potencial que tiene Colombia para hacer el clúster y tener todas las soluciones de esos insumos biológicos que ya tiene Brasil, está. Solamente necesitamos ese marco regulatorio para los gremios que veo, que además yo hablo con todos los CENIs, los centros de investigación, y la Cámara de Procultivos y los centros de investigación necesitamos es vía libre para tener las plantas de producción aquí y no solo atender las necesidades de nuestro país, sino de todos los países en el tema de biológicos, biocontroladores, biofertilizantes. Ese es un tema que quería dejar. Y el otro, sí debemos cuidar con los agricultores el suelo y el agua. Entonces, permítame una cuñita, me asusta uno tomarse un rol de panelista siendo moderador, pero estamos lanzando aquí un curso que la ANDI con su Cámara Procultivos y el Centro Nacional del Agua va a llevar por todo el país para enseñarle al agricultor hasta medir su huella en el agua, en su hogar, en el entorno de su finca. Y pues simplemente necesitamos activar ese trabajo colaborativo con quien le interese ir al campo con nosotros a manejar bien esos dos recursos que son tan importantes, suelo y agua. Mil gracias por su atención, les deseamos un excelente día.